Vamos a ver por dónde había sido. Aquí, ¿no? Ok, estamos hablando de los modificadores de acceso, ¿sí? Y dependiendo de cómo denomináramos nosotros la clase, la visibilidad que iba a tener para con otras clases y para con las clases dentro del paquete o fuera del paquete en el que estuvieran. Lo que nos llevó, consecuencia lógica, a hablar de paquetes. Los paquetes son la forma en que el lenguaje de programación Java organiza los archivos con las clases necesarias para construir aplicaciones. Nosotros venimos del paradigma de programación estructurada donde importábamos librerías. Entonces había una carpeta donde estaban todas las librerías. En C++, los .h, los archivos header, los .h, import tal cosa, .h. Y ese .h lo que me traía eran funciones que yo podía utilizar. Acá no estamos hablando de funciones, estamos hablando de clases. Entonces yo puedo crear un conjunto de clases y las coloco en un paquete. Luego yo importando ese paquete puedo utilizar cualquiera de las clases que tiene adentro el paquete. Digamos que estamos en un sistema de una ferretería y tenemos las siguientes clases. Cliente, ¿sí? Las personas que están comprando. Proveedor, los que me abastecen de mi inventario. Y tienda. Y tienda, pues es la sucursal donde yo tengo parte de mi inventario distribuido y donde los clientes llegan y compran. Para agruparlas, utilizaremos package, nombre del paquete, de la siguiente manera. Package, ferretería, package, ferretería, package, ferretería. Sí, no dice ferretería, dice ferretería, ¿ok? Como ya le puse a las tres clases esto en la parte de arriba, estoy indicando que pertenecen al mismo paquete. Si se acuerdan, en UML el paquete era un folder. Entonces yo aquí tengo dentro el paquete ferretería y adentro de ese paquete tengo estas clases. Public class cliente, public class proveedor, public class tienda. Ok, veamos esto. Si son public, los miembros de la misma clase lo pueden ver. Significa que todo lo que esté dentro de este archivo, porque por algo llevan el mismo nombre, va a tener la visibilidad pública. Pero también, si yo heredo de esa clase, voy a poder verla. Además, los miembros de la clase del paquete lo van a poder ver. Yo no voy a tener que decir package ferretería, importar tienda. No tengo que hacer un import.tienda porque desde el momento en que incluyo el paquete y este es público, ya lo voy a poder ver. También los miembros de clase de otro paquete. Yo creo otra clase, la clase se va a llamar, por ejemplo, recursos humanos, y le voy a dar import ferretería. De ahí puedo crear un cliente. ¿Por qué? Porque aunque estoy en otro paquete, como importé el paquete, ya puedo utilizarlo aunque esté dentro de otro paquete. No necesito importar la clase, con que importe el paquete, esté en el mismo paquete o en otro nuevo, voy a poder utilizar las clases. Entonces, importar ferretería. Vean, aquí es donde yo les digo. Ya hago import ferretería, ¿sí? Public class main, public static void main, string args, cliente C igual a nuevo cliente. No necesito importar cliente.java, porque cuando yo le doy ferretería.asterisco, estoy diciéndole que voy a importar todas las clases del paquete ferretería. ¿Ok? Ahí vamos, vamos bien. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo del IDE de programación que nosotros estemos utilizando, esto puede que no sea necesario. Si yo estoy creando un proyecto y estoy, por ejemplo, en IntelliJ,
de IDEA, de la casa IDEA, todas las clases, en el momento en que yo las puse en el mismo proyecto, él me crea un paquete por default para ese proyecto. Puedo importar algo distinto. Y lo que me agrada de este IDE, y creo que estos también lo hacen, no estoy muy seguro, pero lo que me agrada de este IDE es que yo no me tengo que acordar de cómo se llaman los paquetes. Yo empiezo a escribir, por ejemplo, creo un objeto de la clase Scanner para leer desde teclado y no tengo que hacerle el import java.object. No, no, no. Simple y sencillamente le digo, crear la clase y el mismo IDE me dice, hey, pero esa clase necesita una librería de otro paquete, una clase de otro paquete, y él mismo me la agrega. Entonces, el soporte que tiene para escribir este IDE es de los que más me gustan. Eclipse, pues es bueno. Eclipse y NetBeans son también súper geniales, pero el que más me ha gustado es este de acá. Ahora, estos dos son mucho más famosos. La gente que empezó programando en sistemas Unix utiliza Eclipse. La gente que ha trabajado en Windows suele utilizar NetBeans, o por lo menos hasta hace algunos años así era. Si mal no recuerdo, Apache compró NetBeans y NetBeans ahora no tiene soporte para C++. No recuerdo si ya tiene un plugin o algo, pero la última vez que estuve con NetBeans no tiene un soporte para C++, pero sí tiene soporte para otros lenguajes y uno de ellos es Java. Es poderosísimo. Esto es poderosísimo para desarrollar sistemas en Java. Tiene una cantidad de opciones y tiene una cantidad de features y de plugins que vale la pena revisarlo. Pero me consume muchos recursos a mí, en mi máquina. Y el problema está en que cuando yo tenía que mostrar código, Teams, más la presentación, más el IDE de programación, entonces sí sentía la carga. De verdad que sentía la carga. Estoy considerando por eso en hacerme de otro equipo con más memoria RAM, porque sí sentía bastante la carga. Pero luego, como no vamos a ver más lenguajes de programación y este está optimizado completamente para Java, pues decidí utilizar este de aquí. Yo empecé, de los tres, yo empecé utilizando Eclipse. Luego, no lo voy a negar, cuando trabajaba con PHP, utilizaba NetBeans. Y ahora que retomé Java y estoy con ustedes, estoy con este que me ha gustado muchísimo. Estos IDE me dan los soportes o me dan esas ayudas al programador para escribir código. Ustedes ya saben, pongo PSVM, le doy Enter y él me crea Public Static Void Main. Tiene bastante asistente para escritura de código. Hay IDEs como por ejemplo el Dr. J, que el Dr. J es casi como estar con un notepad. Lo tengo que escribir todo. Y si no me acuerdo de algo, pierdo mucho tiempo. Lo tengo que escribir todo a pie. Es muy bueno, es súper liviano. De todos, es el más liviano que hay. Pero es que no carga ayudas, ni wizards, ni nada. O sea, es directamente, este es el archivo y usted lo estructura completamente. Si ustedes se fijaron, cuando crean un proyecto, dependiendo del proyecto, ya les crea la estructura de carpetas. Que eso antes no lo hacían, ahora sí ya lo hacen. Entonces, son ayudas, pero no se preocupen. Independientemente del IDE de programación que ustedes estén usando, las prestaciones que les va a dar sobre el lenguaje, pero el lenguaje es el mismo. Esta es la manera correcta. Si ustedes no están viendo los import cuando estén haciendo sus sistemas, cuando estén haciendo sus proyectos, no se preocupen. Sepan que es porque él crea un macro paquete de proyecto y ahí está colocando esas clases. Java, bueno, hablemos de los destructores. Tenemos setters, tenemos getters, tenemos constructores y tenemos destructores. Java, como recolector de basura, posee un método llamado finalizar, el cual no devuelve valor, no tiene argumentos, no puede sobrecargarse, es protected forzosamente y definirlo es completamente opcional. Puedo o no puedo colocarlo. Por eso es que yo les había mostrado esta parte de aquí. Protected Void
finaliz, ¿sí? System.out.println, estudiante eliminado. ¿Qué es esto de los recolectores de basura? Ustedes tienen su memoria RAM. Cuando ustedes crean una instancia de una clase, cuando ustedes hacen un objeto, ustedes toman porciones de memoria RAM. El lenguaje de programación tiene recolector de basura, en el cual cuando yo dejo de utilizar un objeto, tengo que liberar esa porción de memoria. No todos los lenguajes de programación tienen un recolector de basura optimizado. Es decir, yo estoy creando, por ejemplo, yo aquí creo bueno, aquí no se ve, pero yo creo un alumno, vamos a ponerlo acá. Yo creo estudiante E y F. Entonces vean, E, nuevo estudiante, Marvin Aguilar, con este número de cuenta, en esta carrera, con este promedio. Y luego creo F, nuevo estudiante, este nombre, este número de cuenta, esta carrera y este promedio. Mando a llamar a los métodos mostrar y eso es lo que me hace el programa, ¿sí? Entonces vean, luego lo que yo hago es que mando a llamar de sistema el garbage collector, el recolector de basura. Pero ¿qué es lo que pasa? El garbage collector en este momento no me está haciendo nada con mi programa, porque yo creé el objeto E, que es Marvin, y creé el objeto F, que es Anaid. Están cargados en memoria RAM. Ahora vean lo que yo hago aquí, en la línea 10. La misma variable o el mismo nombre E lo estoy utilizando para crear un nuevo objeto. Eso está diciendo que a nivel de memoria RAM desvinculé este objeto que decía Marvin y en E lo estoy utilizando para un objeto que lleva la información de Pablo. Y tengo F. Si yo le vuelvo a dar acá E mostrar y F mostrar, ya no me va a salir la información de Marvin en E mostrar. Me va a salir Pablo Aguilar con su número de cuenta de contaduría con su promedio. Pero F sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Este objeto está en memoria. Desde el momento en que yo instancié un nuevo objeto utilizando el mismo nombre, el mismo identificador, dinámicamente desvinculé de memoria ese objeto, pero sigue usando espacio en memoria. Sigue utilizando memoria RAM. Ahora, cuando yo le doy System Garbage Collector, se pone a ver los objetos que están en memoria que no están siendo utilizados. En este caso, voy a ver entonces la función del destructor y por eso me dice estudiante get nombre eliminado y yo puedo ver aquí estudiante Marvin Aguilar eliminado. Si yo estoy acá y antes de garbage collector doy mostrar, me va a salir Pablo Aguilar de contaduría. La información referente a Marvin desapareció. Y en realidad no es que desapareció, es que ya no le estoy apuntando. No es un objeto que estoy vinculando directamente con mis funciones de memoria, pero el objeto existe. Por eso es que cuando llamo al garbage collector, hago lo que está aquí adentro, hago lo que está dentro del destructor y después lo elimino de memoria, liberando memoria RAM. Es muy difícil que nosotros utilicemos el garbage collector y los destructores porque cuando nosotros creamos nuestros programas no solemos hacer esto de reciclar el nombre de un objeto. No lo hacemos. De hecho, esto se utiliza mucho cuando nosotros utilizamos listas enlazadas, porque creo un nodo, al nodo le doy información y luego creo otro nodo que se llama igual y lo voy enlazando y voy creando una lista. Pero hay nodos
que me van quedando huérfanos. Cuando yo saco un nodo, cuando yo muevo un nodo, me van quedando huérfanos. Entonces el garbage collector manda a llamar a finalizar, que es el destructor, y libera la memoria eliminándolos. No lo puedo sobrecargar porque no le puedo poner parámetros. No es como el constructor. Y no lo tengo por qué definir porque lo hace automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no mando a llamar al recolector de basura, no me va a liberar la memoria RAM con esos objetos que han quedado ahí en memoria. Espero que me haya dado a entender. Cualquier cosa, si quieren que lo refuerce, pues me avisan. Esto yo lo expliqué ayer. ¿Qué pasa con la palabra reservada static? Cuando se requiere que haya miembros ligados a la clase sin necesidad de instanciar un objeto, utilizamos la palabra reservada static. Entonces aquí se creó public, static, void, saludo. Yo tengo mi clase estudiante con su constructor, su destructor, su setter, sus getter, su método mostrar, y tengo un método static que se llama saludo. Entonces vean, estudiante E, estudiante F, magnífico. Yo puedo decir E.saludo y me lo va a hacer porque E es un objeto de la clase saludo. Pero ¿qué pasa si yo necesito la función y no quiero crear un objeto? Lo declaro como static y solo colocando el nombre de la clase puedo acceder a ese método, ¿sí? No necesito un objeto y eso es lo que hace, ¿ok? Y vean que el mensaje del sistema del garbage collector me lo da hasta después, ¿sí? Hasta después porque sigue líneas en ejecución, pero ya hice el llamado al recolector de basura. Entonces, fíjense en esto. Esto se parece bastante a lo que nosotros teníamos en el paradigma de programación estructurada, donde, por ejemplo, yo importaba la librería matemáticas y luego decía SQRT o POU y lo elevaba a la potencia. Aquí en Java hago exactamente igual. Digo math, punto y el método, pero no necesito crear un objeto de la clase matemática. Lo mismo con system.out, con scanner. No, el scanner sí instancia un objeto, perdón, sí creo un objeto. Yo puedo utilizar los métodos de las clases sin necesidad de instanciar un objeto si lo declaro como static. Y tiene que ir antes del nombre y después del delimitador de acceso. Es decir, static public, public, private, protected, static o non-static, luego el valor de retorno, luego el nombre, luego los argumentos. Interfaces, ya hablamos de ella cuando estábamos estudiando UML. Java permite enunciar un conjunto de constantes y de cabeceras de funciones. No digo qué es lo que van a hacer, solo las creo, son los prototipos, las cabeceras, métodos abstractos está mal escrito acá, que van a incorporarse y ser definidos en las clases que los implementen, constituyendo así la interfaz de la clase. Es una manera de declarar métodos públicos y abstractos para determinar el comportamiento común de todas las clases que utilicen esa interfaz. ¿Ok? Ya sabemos que lo utilizo para simular herencia múltiple y que simple y sencillamente tengo las cabeceras de las funciones y luego en cada clase que la utilice pongo qué es lo que va a hacer esa función. Public, interfaz, nombre de la interfaz. Constantes, recuerden que para declarar una constante utilizo la palabra reservada final, ¿sí? Y luego los métodos públicos, pero solo las cabeceras. Public interface es el delimitador de acceso y la palabra reservada para definir una interfaz. Nombre de la interfaz es la denominación nominal de la interfaz. Los separadores y la observación que las constantes van con la palabra final. Para implementar una interfaz, utilizo la palabra reservada implements.
class, nombre de la clase, implements, nombre de la interfaz 1, coma, nombre de la interfaz 2, coma, nombre de la interfaz 3. Las interfaces van a ir separadas por coma. Y una clase puede implementar cualquier cantidad de interfaces que usted necesite. Y luego, pues ya vienen los separadores de la clase donde escribo todo el código dentro de la clase. Cuando yo estoy, en este caso, en IntelliJ, yo le doy clic derecho a la carpeta, al src o a la carpeta main donde tengo mis códigos, y en vez de decir que voy a declarar una clase, le digo que voy a declarar una interfaz. En este caso, él ya me crea public interface y el nombre que yo le haya puesto, que para el ejemplo le puse barco. Void alarma, void mensaje de socorro que recibe un string y se va a llamar AB. Tengo una interfaz que se llama barco. Barco de pasajeros, portaavión y barco pesquero poseen alarmas y mensajes de socorro. Todavía no estoy viendo herencia, porque yo podría crear un barco y de él derivar barco de pasajeros, portaavión y barco pesquero. Entonces, como los tres son clases diferentes, pero tienen métodos similares, abstraigo esas cabeceras y las coloco en una interfaz. Entonces yo digo public class barco de pasajeros que implementa la interfaz barco. Private int eslora, private int número de camas, public barco pasaje, system.out.println, se crea un objeto barco pasaje, es el constructor, no es necesario el delimitador de acceso, pero se puede colocar. Public void alarma, id en el id, fíjense en esto. Cuando yo le doy implementar una interfaz y agarro el método, automáticamente el IDE me está diciendo que usted está haciendo un override de esa interfaz, de ese método. Está redefiniendo el comportamiento, o mejor dicho, le está dando comportamiento a esa interfaz. Alarma va a decir alarma del barco de pasajeros y mensaje de socorro va a mandar a llamar alarma y luego va a decir SOS, SOS y la cadena que le mande. Este barco de pasajeros. Portaaviones, lo mismo, implementa barco. Tiene los aviones, la tripulación, aquí hay un error, por eso he marcado el error, su constructor, y luego vean, alarma y mensaje de socorro que son de la interfaz, les cambio el contenido, pero funcionan igual. Ahora tengo public class, ejemplo de interfaz, public static void main, creo un portaavión, un objeto portaavión, se llama PA, entonces de la clase portaavión, bajo la identificación de PA, voy a crear un nuevo objeto de portaavión y le voy a mandar la cantidad de marinos. ¿Por qué? Porque el constructor está parametrizado y llevaba un valor entero. Luego voy a crear bajo la denominación nominal de BP un barco de pasajeros. Nuevo barco de pasajeros, su constructor no necesita parámetros. Ahora, PA.alarma, que lo que hace alarma es que dice marineros a sus puestos. Luego le doy un mensaje de socorro, atento marineros, que va a mandar a decir marineros a sus puestos y luego va a decir SOS, SOS y el string que le mande. Lo mismo hago con el barco de pasajeros, que mando a llamar a la alarma y al mensaje de socorro. Se crea el objeto portaaviones, porque lo hice aquí con el constructor. Se crea el objeto barco de pasajeros, porque lo hice aquí con el constructor. PA alarma, marineros a sus puestos. PA mensaje de socorro, marineros a sus puestos, atento marinos. BP alarma, alarma del barco de pasajeros. BP mensaje de socorro, alarma del barco de pasajeros, comiencen a rezar. ¿Sí? Como ya sé que alarma la mando a llamar dentro del mensaje de socorro, lo quito y ahí me queda esa ejecución. Una interfaz no es una clase. En Java uno puede heredar clases e implementar interfaces. Primero, forzosamente, vamos a denotar la herencia
que lo vemos en el siguiente tema, y luego implementamos las interfaces. Clase hijo hereda de la clase padre e implementa funciones 1. Esto está malo, tenía que haberle puesto funciones 2. No me pueden llamar igual. Funciones 1, funciones 2. Y luego pues ya van los atributos y métodos de la clase hijo y las redefiniciones de los miembros de padre y de los miembros de las implementaciones. Public interfaz bolsa. Void insertar object elemento. Hay un método llamado insertar que recibe un objeto. Recibe un objeto. No estoy diciendo qué objeto es. Estoy diciendo que va a recibir un objeto. Y ojo con esto. Porque cualquiera me dice, hombre, la interfaz yo la veo de más. De verdad, la interfaz yo la estoy viendo de más. Cuando estemos viendo herencia y cuando a ustedes les toque implementar herencia múltiple, van a entender la importancia de las interfaces. Pero vean esto, qué interesante. Estoy diciendo que insertar va a recibir como parámetros un elemento del tipo objeto, que es object. Public class bolsa 1 implementa bolsa. Public void insertar object E. Se ha insertado con éxito E. ¿Okay? Public class bolsa 2 implements bolsa. Void insertar object E. Parece que están haciendo lo mismo. Ejemplo bolsa. Bolsa Q. Q es igual a new bolsa. Q insertar manzanas. Elemento. Pero es un objeto ¿de qué tipo? Es un objeto del tipo string. Entonces, de ahora en adelante, bolsa 1 va a manejar elementos del tipo string, porque eso es lo que estoy insertando. Luego, Q va a ser bolsa 2. Me elimino esto y ahora tengo una nueva bolsa. Q insertar 15. Ahora estoy insertando objetos del tipo entero. Esta es una manera de hacer plantillas, de hacer una especie de sobrecarga. No le estoy diciendo el tipo de objeto que va a recibir. Y dependiendo de ese objeto, cómo yo lo voy a manipular. Y eso es una ventaja para poder hacer cosas muy generalizadas. Se ha insertado con éxito 15 manzanas, gracias, ahora tiene 15. Me permite enviar objetos de cualquier tipo, pero obviamente yo voy a tener que saber más o menos los casos en los que me voy a encontrar y dependiendo del tipo de objeto que yo reciba, las redefiniciones que le voy a tener que hacer a los métodos. Clase abstracta. Son clases de las cuales no se pueden instanciar objetos. Yo no puedo crear un objeto de una clase abstracta. Paréntesis. Java sí me deja. Pero por definición, por teoría, por regla del paradigma, yo no puedo instanciar clases abstractas. Y Java lo hace, pero para hacerlo le quita a la clase la propiedad de ser abstracta al momento de instanciarla. Ya lo vamos a ver. Lo vemos más adelante cuando estudiamos herencia. Se pueden instanciar objetos, no se pueden instanciar objetos y se crean para derivar clases de ellas. En las clases hija se definen los comportamientos. Se diferencian de las interfaces en que acá sí hay modificadores de acceso privado y además pueden tener atributos y no solo constantes. Una interfaz no me permite variables normales, por fuerza tienen que ser constantes. Public Abstract Class.
public, la palabra reservada abstract y la palabra reservada class, el nombre de la clase. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos herencia. ¿Hay más tipos de clases? Sí, hay más tipos de clases. Clases internas son clases dentro de la clase. Yo puedo tener clase estudiante y dentro de la clase estudiante definir la clase carnet. Está dentro de estudiante. Muchos programadores utilizan eso para esconder clases y que otras personas no las vean. Clases internas miembro, definidas en lugar de atributo o de método. Defino una clase. Clases internas locales, se definen dentro de un método. Por ejemplo, yo tenía el método mostrar, entonces dentro de mostrar pongo una clase. Class dentro de método. Public class dentro de método y dentro del método estoy definiendo una clase. Clases internas static. Son clases internas locales que se toman como si se hubiesen declarado como clases internas miembro. Generalmente esconden a la clase. Clases anónimas, cuando estamos con multiparadigma y venimos de la programación funcional, utilizamos este tipo de clases allá y hay compatibilidad con ella. No se definen sino hasta que se implementan y no se puede instanciar múltiples objetos de ella, solo el que está en uso. Las enumeraciones son un tipo especial de clase en Java. Son un conjunto de constantes, es una colección de valores del mismo tipo. Lo único que en Java le puedo poner métodos. Por eso es que aquí, cuando yo le doy crear nuevo, me dice, ¿quiere una clase? ¿Quiere una interfaz? ¿O quiere una enumeración? La clase tiene atributos y métodos. La interfaz tiene constantes y cabeceras de métodos. El enum tiene variables del tipo enum y tiene métodos que funcionan con esas variables o con esos atributos. De clases, creo yo que podemos quedarnos hasta acá.